vamos a hablar un poquito sobre este libro, el libro que les recomendamos el día de hoy. Se titula Desarrollo Humano Integral y Agenda 2030, un libro que está coordinado precisamente por el doctor Larroux, pero pues donde participan en varios capítulos expertos en diferentes áreas de doctrina social de la Iglesia, de la economía, del desarrollo, y pues está publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una editorial pues, muy sólida, muy rigurosa. Entonces vamos a hablar un poquito, pues no nos daría el tiempo para hablar de tantos temas que trata el libro, apenas si vamos a hacernos un poquito una idea general. Pero yo quisiera comenzar con una pregunta un poquito personal. Doctor Larru, usted es licenciado en Ciencias Económicas y en Teología Moral y Pastoral. A primera vista parece que son dos áreas que van por direcciones opuestas, ¿no? Un poquito, cuéntenos un poquito cómo llega usted a este camino, a esta encrucijada, digamos. Sí, pues tiene esa apariencia. Recuerdo que una vez en Lima, en Perú, comentando con un profesor que daba ética de los negocios, decía que eso era una contradicción in terminis, que no se podía explicar esas cosas. Bueno, yo realmente la especialidad de la licenciatura en economía en la Complutense fue sobre desarrollo económico y economía internacional. Pues allá lo que nos explicaban fundamentalmente, eran ya los finales de los años 80, pues eran las teorías de la dependencia, el imperialismo norteamericano, es decir, unas visiones de desarrollo con un alto contenido político, pero con un escaso contenido antropológico. Y eso, bueno, pues fue un poco lo que a mí me generó como cierta insatisfacción y me animó a seguir estudiando. Eh, pues eso, pues porque me interesaba bastante cómo poder intentar ayudar a la gente a superar la pobreza, las desigualdades injustas y, y bueno, pues empecé entonces los estudios de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas y al encontrarme más con la antropología, digamos, relacional, pues también derivó necesidad, ¿no? de poder visitar la dimensión trascendente del ser humano, ¿no? La dimensión creyente. Y bueno, pues de ahí también por interés personal y fortalecer, digamos, mis creencias, pues estudiar teología. Luego ya vino el doctorado en economía, pues porque alguna vez hay que dejar de estudiar y empezar a ganar dinero para poder pagar las facturas, ¿no? Y em, bueno, pues después del primer año del doctorado, yo creo que gracias también a los estudios de epistemología y de antropología que había hecho en filosofía, pues me ofrecieron empezar a dar clase en la Universidad de San Pablo CEU y bueno, pues en el siguiente año terminé ya los estudios que se llaman de la licenciatura en estudios eclesiásticos o el bachiller en teología. Y así hasta hace 4 años. Y desde hace 4 años me ofrecieron la posibilidad de empezar a dar clase en Doctrina Social de la Iglesia, que es una asignatura troncal y obligatoria en todos los grados de mi universidad. Y bueno, pues me vi en la necesidad bueno, de retomar los estudios de teología y especializarme más en la parte de teología moral. Y como todo mi recorrido investigador y de curiosidad científica está relacionada con el desarrollo humano, pues la disertación, digamos, sobre la licenciatura en economía tuvo también ese tema. Si existe una escuela de desarrollo que pudiera denominarse como católica, como puede haber una escuela islámica de desarrollo o la teoría de la modernización o la neoliberal o la neomarxista o la neoinstitucional, ¿no? Bueno, dentro de las diversas escuelas de desarrollo, pues ver cuál sería la aportación más primigenia, más original del pensamiento social cristiano. Y desde entonces, bueno, pues combino estos dos frentes. Yo creo que en mí se juntan de una manera muy natural y,
y también profesionalmente pues combino esas dos disciplinas, ¿no? Por una parte la docencia del pensamiento social cristiano en materia económica y la economía del desarrollo. Tiene sentido a la hora de explicar un poco la coordinación del libro, porque lo hice pues, con varios de mis profesores en la licenciatura moral y con colegas que conocía del ámbito económico y social, ¿no? Bien por Cáritas o bien por el ámbito de la economía, ¿verdad? Profesor Larru, hoy se habla mucho de la necesidad de reformar, de transformar la economía, darle un rostro humano. ¿Qué le aporta la filosofía, la antropología, la teología a la economía? Bueno, es una pregunta muy buena porque el primer mes casi de doctrina social de la Iglesia hay que convencer, ¿no?, al alumno que esto tiene que ver con su vida personal y profesional. Aporta algo que yo creo que, desde mi interpretación, por mm, cierto complejo que tiene la ciencia social frente a las ciencias naturales, ¿no? Y creer que lo científico pues tiene que poner todo lo que no sea medible entre paréntesis, la economía se fue alejando cada vez más de su fuente original, que era la economía política y la filosofía moral. Adam Smith era profesor de teología moral, no era profesor de economía, ¿verdad? Y, y desde principios del siglo XX pues, se fue imponiendo la visión de que la economía tendría que ser una ciencia libre de valores. Como yo creo que no se puede ser humano libre de valores, ¿no? Y que es como tratar de defender que uno no tiene ideología, ¿no? Pues claro que la tiene, ¿no? Lo que pasa es que puede utilizarla para ideologizar a otros o puede reconocer que lo que sabe sobre su visión del mundo, bueno, pues es parcial y se puede complementar siempre con la de otros y compartiendo en un diálogo es como poco a poco pues nos vamos desideologizando, ¿no? Las teorías del desarrollo que yo estudié por lo menos tenían una enorme carga ideológica. eh, bueno, pues porque también estaban desarrollándose en un mundo muy distinto al de ahora, ¿no? Que era el contexto de la Guerra Fría y siempre pues había que posicionarse en alguno de los dos extremos, ¿no? O eras socialista, comunista o socialdemócrata, o eras neoliberal o liberal, pero no podía ser a lo mejor, ¿no? Centrado en, vamos a pensar realmente cuáles son las tendencias de los intercambios y las motivaciones y los incentivos, que son múltiples, del ser humano cuando acude al mercado, ¿no? Cuando intercambia, la verdad. Y yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Mm, las personas cuando hacemos economía realizamos actos morales. Y una gran tradición de la economía, pues al irse, yo creo que matematizando y preocupándose más, a lo mejor, de intentar predecir fenómenos en función de datos, pues ha ido escorando, ocultando cuáles son las motivaciones verdaderas y qué es lo que realmente ocurre en la vida de las personas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Si no necesitamos cuál es la idea de ser humano que está detrás, pues la economía deja de ser una ciencia social y por tanto, poco útil para orientar las decisiones económicas de las personas. Cuentan que un cardenal italiano, creo que el cardenal Carlo Maria Martini, hablaba del tesoro mejor guardado de la iglesia, ¿no? Se refería a la doctrina social de la iglesia. Cuéntenos un poco qué es esto de la doctrina social de la iglesia, que quizá para muchos sea algo nuevo. Mm, Pues la doctrina social de la Iglesia es una subdisciplina o una parte de la teología moral social, ¿no? Bueno, que por consenso se enmarca en el magisterio pontificio ordinario a partir de la encíclica de León XIII de 1891, Rerum Novarum, ¿no? Las cosas nuevas en las que se planteó la licitud de la propuesta socialista comunista de eliminar la
propiedad privada, ¿no? Entonces, en defensa de la propiedad privada y en contra de esa solución, y en opinión de León XIII, pues el conjunto de magisterio que compone el ámbito, digamos, de las relaciones sociales, pues es lo que se considera la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Yo prefiero considerar el campo un poco más amplio, ¿no?, del pensamiento social cristiano, por alimentarme también no solamente de las propuestas que figuran en documentos de magisterio pontificio, como pueden ser las encíclicas, sino también de la reflexión, ¿no?, de los teólogos y de los filósofos, pues desde Aristóteles en adelante, ¿no?, podríamos decir, ¿no? En suma, yo creo que lo esencial de la doctrina social de la Iglesia es, a partir de la reflexión que se tiene de cuál es la naturaleza del ser humano, cuál es el modelo de sociedad que más ayuda a hacer visible esa antropología, esa idea de ser humano. De persona se deriva un modelo de sociedad, ¿no? Y ahí hay, bueno, pues algunos principios orientadores de permanente reflexión que a mí me parece que son muy útiles, ¿no? Pues el bien común, la subsidiariedad, la participación, ¿no?, el destino universal de los bienes. Bueno, entremos ya un poco más en materia. ¿Qué es la Agenda 2030, no? ¿Qué es la Agenda 2030? Sí, mm, la Agenda 2030, en términos anglosajones, o el 2030, ¿verdad? Mm, Es una declaración que se aprueba por unanimidad en septiembre de 2015, que sucede a otra declaración, que era la Declaración del Milenio, aprobada en Naciones Unidas en 2000, ¿no?, y que pretende mm, pues crear, yo creo que una hoja de ruta común para todos los países que conforman Naciones Unidas desde 2015 hasta 2030. ¿Vale? 2030 pues sería como el año en el que poder parar, renovarse, verificar los avances que se han tenido y lo que queda todavía por crecer, ¿no? Es decir, es muy esperable que después de la Agenda 2030 tengamos otra, ¿vale? Incluso no es la única hoja de ruta del desarrollo que tienen todos los países, ¿no? África, por ejemplo, tiene también una Agenda 2060, ¿vale? Porque entre los países africanos pues, se reúnen y dicen, creemos que esta es la senda que queremos recorrer para el propio desarrollo de nuestros países, y llevamos un poco la ambición o las metas hasta 2060, ¿no? En Naciones Unidas se estableció que era positivo continuar con la dinámica que había comenzado en 2000 a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y se creó ya desde 2013 todo un proceso internacional de elaboración de esa continuidad, de esa agenda post-2015, y que pues, ha dado lugar a ese documento, ¿vale? Es un documento interesante, por lo menos para opinar y conocerlo hay que leerlo. Tiene, a lo mejor eso es una estructura doble. Una cosa es la declaración y otra cosa después es la concreción en 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, con 169 metas. Pero si quisiéramos utilizar una metáfora, sería como el sueño desde Naciones Unidas que tenemos para nuestro mundo desde 2015 hasta 2030, ¿no? ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo queremos ser? ¿Qué orden queremos crear entre nosotros? Del libro, cómo fue un poco el trabajo de coordinación de la estructura del libro, los De temas. las La verdad es que surge un poco como a partir del diálogo con algunos profesores y colegas, ¿no?, sobre la Agenda 2030, la sorpresa de que no había ninguna declaración conocida, por lo menos en España, por parte de las conferencias episcopales, ¿verdad? Y bueno, pues la idea de que se podría ofrecer un material, ¿no?, reflexivo de carácter académico, para que se pudiera conocer cuál es el contenido de la Agenda 2030
y cuál sería la aportación más primigenia que tuviera el pensamiento social cristiano, ¿no? Lo mismo que muchas organizaciones de la sociedad civil o de partidos políticos tienen un pronunciamiento valorativo sobre la Agenda 2030, pues que también se pudiera tener desde este ámbito más, digamos, académico católico, pues este ejercicio, ¿verdad? Hablando con colegas les parecía bien y bueno, pues la verdad es que como se trabaja casi en grupo de amigos, la dinámica que establecimos fue que en función de la especialidad de cada uno de los participantes se escribía un capítulo que tendría que tener primero una presentación tanto de la actualidad en el campo ético, que sería el capítulo introductorio, y después la presentación del proceso histórico de cómo se formó la Agenda 2030 y cuál es su contenido. Después una valoración de la propia agenda desde el ámbito, si queremos, más científico-técnico y cuál fue la valoración y las aportaciones que tuvo la Santa Sede antes de la declaración y que sigue teniendo después de su aprobación, ¿no? En la Asamblea General de Naciones Unidas cada septiembre, pues se va pasando revista, digamos, a cómo se está implementando la agenda y ahí el representante permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas pues tiene intervenciones que son interesantes, ¿verdad? Y a partir de ahí se desgranaron un poco los capítulos en función de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Eso, en función de la especialidad o el mayor conocimiento que, que tenía cada uno de los profesores, pues se estableció ese orden. Sí quisimos introducir siempre no solo una exposición de cuál era el contenido, sino algunas preguntas o sugerencias a la hora de poder implementar incluso en el nivel personal cómo al lector que esté familiarizado con el libro le puede hacer pensar, ¿no? No solo se trata de divulgar la agenda, sino que como a partir de las preguntas que surge el conocimiento de la Agenda 2030, pues uno puede crecer, ¿no? Crecer en pensamiento, crecer en preguntas quizá más eh, de calado grande, y ahí hay preguntas amplias como cuál fue la antropología que se puede ir diseñando desde los orígenes de la doctrina social de la Iglesia y especialmente desde las encíclicas que han trabajado específicamente la cuestión del desarrollo, Populorum Progressio, ¿vale? Solicitudo Rei Socialis, Caritas in Veritate, ¿verdad? Laudato Si, o ahora podríamos añadir Frati Tutti, ¿verdad? Hasta cuál era el fundamento de un compromiso que surge también desde la Agenda 2030 por los derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que podemos entender por dignidad humana y si la dignidad humana tiene un fundamento no creyente, si es que lo tiene, digamos, desde la ética y cómo desde la moral creyente o desde la moral cristiana, al concebir a la persona como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, pues el tema de la dignidad queda reforzado, digamos, o fundamentado, ¿no? Si toda persona es hija de Dios y es hermana entonces entre el conjunto de los seres creados, pues eso ya otorga, ¿no? Un fundamento que desde mi punto de vista, por ejemplo, es un poco más complicado de mantener desde la ética civil o desde el derecho natural. Y eso, ¿no? Y el conjunto del resto de capítulos ya es monográfico en función de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, agrupados por niveles temáticos, y hay un capítulo final que a mí me gusta mucho, que es cuál es la tarea que puede tener también la Iglesia a la hora de difundir, ¿no? De comunicar el contenido y la evolución de los logros y carencias que se vayan teniendo a la hora
de llevar a la práctica, ¿no? La Agenda 2030, ¿no? Eh, Me preguntaba también cuál fue un poco el proceso, pues cada uno elaboraba una propuesta de un resumen largo, le llamábamos así, ¿vale? Una página y media, lo comentábamos entre los distintos autores, luego cada uno elaboraba el capítulo y tuvimos una sesión de todo un día en el que pues dimos retroalimentación unos a otros para que tuviera también una unidad, ¿no? No fueran como capítulos eh, independientes, sino que el libro forma un conjunto unitario. la Agenda 2030 es, en cierto sentido, un producto de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? De la ONU. ¿Cómo ve la Iglesia a esta institución? ¿Cómo ve a la ONU y cómo se relaciona la Iglesia con la ONU? Que se puede interpretar la pregunta de que cómo ve la Iglesia jerárquica la Organización de Naciones Unidas y cómo lo ve la Iglesia, pueblo de Dios, la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Bueno, yo creo que sin duda fue, o sea, Naciones Unidas en su nacimiento, ¿no? Desde la Carta de San Francisco, el contexto internacional es después de la Segunda Guerra Mundial, con el precedente de la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, el que surja un organismo internacional con el fin de la defensa de los derechos humanos, que no se repita la guerra, ¿no? De establecer un comité de derechos humanos, ¿no? A partir también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Civiles y políticos, y después todo el desarrollo que ha habido con, con la segunda generación, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? O los de tercera, que incluiría el derecho al desarrollo, el derecho humano al agua, por ejemplo, ¿verdad? Y al saneamiento. Yo creo que en ese nivel hay un acuerdo, yo diría, amplio en que una institución supraestatal es necesaria, ¿verdad? Yo creo que, además de ello, cuando algunos papas han propuesto la necesidad de que se creara o de que existiera una autoridad mundial, aunque nunca han nombrado directamente a Naciones Unidas, se puede pensar que ellos estén pensando también en una Naciones Unidas quizá reformada o refundada. La propia Naciones Unidas está en un proceso, pues casi desde Kofi Annan en adelante como su secretario general, en un proceso de permanente reforma, ¿no? Son instituciones muy difíciles también de reformar o de ampliar. Por una parte, Naciones Unidas no es más que los estados quieran que sea, desde el ámbito económico con sus aportaciones, luego con sus representantes. Yo creo que también hay consenso en que no es una organización 100% eficaz, que hay muchos ámbitos en los que necesitamos una coordinación internacional en los que pues, Naciones Unidas no tiene mucho margen de maniobra, no tiene mucha capacidad. La propia mm, declaración, ¿no? de la Agenda 2030 no es más que eso, ¿no? Una declaración, digamos, en relaciones internacionales se suele utilizar el término anglosajón, el soft law, ¿no? O sea, como mm, un documento que no tiene una fuerza legal penal, por ejemplo, ¿no? No tiene capacidad de imponer sanciones a aquellos países que no cumplan con los compromisos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Mm, pero aún así, habiendo o teniendo lagunas, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, la necesidad que tenemos de tener una coordinación muy grande en materia fiscal, ¿no? Para la fiscalidad internacional, con todo el problema de los paraísos fiscales, ¿no? Pues ahí necesitaríamos una coordinación internacional mucho más grande. La coordinación internacional, por ejemplo, yo creo que ha habido ahora con la pandemia desde la Organización Mundial de la Salud, pues qué duda cabe que a mí me parece que ha sido muy, muy, muy positiva, ¿no? Que podría hacerlo mejor y que el tema de las vacunaciones, por ejemplo, todavía dependen mucho de la buena voluntad de los países ricos, pues eso yo creo que también es una verdad incuestionable, ¿verdad?
pero a mí me parece que en general la valoración de Naciones Unidas es que es una institución necesaria, que se podría mejorar, que podría ampliar incluso sus competencias, ¿no? En diversos ámbitos, ¿no? O temas, que es mejor que exista a que no exista, ¿no? Yo creo que eso, por lo menos esta última sería mi valoración personal. ¿Hubo algún tipo de contribución por parte de la Iglesia Católica en la redacción, en la composición de la Agenda 2030? Pues sí, sí. Además es una pregunta muy, muy interesante porque yo creo que es muy desconocida, ¿verdad? Se cree que, bueno, primero, la Agenda 2030 empezó a componerse su elaboración desde 2013 y tuvo un ámbito de participación que no tuvo la declaración del milenio o la fijación de los objetivos de desarrollo del milenio. Se creó primero bueno, un comité de sabios, ¿no? Un grupo de trabajo de alto nivel, también a nivel político, y se abrió un proceso de participación mundial, ¿no? A través de Internet había una encuesta en la que toda persona que quisiera y tuviera acceso a Internet podría establecer cuáles eran las prioridades que según él tendría que tener el desarrollo al nivel global, ¿no? A nivel internacional. O sea, tendríamos ahí como la encuesta mm, más voluminosa que se ha hecho en la historia. Luego, tanto en el grupo de expertos de personas eminentes como en los grupos de trabajo temáticos en los que participaban los 193 países de Naciones Unidas, pues se fueron logrando diversos consensos, ¿no? Y elaborando borradores. Al secretario general se le remitió ya un informe de síntesis en 2014, ¿vale? Bueno, pues ya en ese último año, a partir de ese informe general, se le dio forma final al texto de la declaración que se vota y aprueba el 15 de septiembre de 2015, ¿no? En todo ese proceso, como la Santa Sede tiene un representante permanente ante Naciones Unidas, pues la voz de la Santa Sede es escuchada. No tiene capacidad de voto, tiene voz pero no vota, es un Estado-nación como todos los demás, ¿verdad? Eh, pero sí que están recogidas y a la hora de establecer la contribución de la Santa Sede hicimos un repaso sistemático de cuáles fueron por escrito, ¿no? Todos los discursos que se realizaron y por tanto tuvo un papel activo importante, ¿no? Me gustaría también señalar que no solamente fue la Santa Sede, ¿no? Digamos, o la Iglesia Católica, sino el Consejo Mundial de Iglesias también tuvo una participación activa, ¿no? Dando ideas y haciendo valoraciones en todo el proceso de fijación de la propia agenda, ¿no? Al mismo tiempo, claro, Naciones Unidas no es una institución confesional, por tanto no puede establecer, digamos, unos principios creyentes específicos, ¿no? Yo creo que, desde luego, la Agenda 2030 se mantiene en ese nivel, ¿no? de respeto a lo que es el derecho natural o, mm, las relaciones internacionales, ¿no? Em, el Papa Francisco, en su visita también a Estados Unidos, ¿no? Justo en los meses previos a la Asamblea General de Naciones Unidas, tuvo intervenciones muy significativas tanto en el Capitolio de los Estados Unidos como en la sede de Naciones Unidas, ¿no? Y ahí, digamos, declaró su valoración, que en principio es claramente positiva, de apoyo, eh, con el deseo de que no se quede en un simple nominalismo, en una carta de buenas intenciones, en un documento que bueno, pues tiene buenos propósitos, sino que realmente haya un compromiso político de todos los países, pues llevarla a cabo. En breve, la Santa Sede, a través de su representante permanente, tuvo un papel permanentemente activo en todas y cada una de las reuniones que se tenían en ese proceso largo de elaboración que tuvo la Agenda 2030.
Para quienes estén interesados en profundizar en estas intervenciones, estas están publicadas en la página de la Delegación Permanente ante la Santa Sede, ante las organizaciones de las Naciones Unidas. Correcto, sí, 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 están ahí publicadas, están en inglés y bueno, luego ya los discursos del Papa Francisco, también en la página web del Vaticano, se pueden encontrar, ¿no? Yo recomendaría sobre todo la intervención que tuvo el representante de la Santa Sede en el primer aniversario, ¿no? En 2016, con motivo del primer aniversario de la aprobación de la Agenda 2015, donde yo creo que ahí se compendia muy bien cuál es el apoyo global que se tiene por parte de la Santa Sede a la Agenda 2030, pero también los puntos en los que, o de más de fondo, digamos, más antropológicos, fundamentalmente tienen que ver con los temas de la vida, ¿no? Del aborto, de la eutanasia, eh, y las preferencias a la hora de manejar algunos de los términos que se emplean en la Agenda 2030, ¿no? Pues hay matizaciones, ¿no? Ahí la Santa Sede reconoce también que preferiría estar hablando de otra manera. Yo creo que el substrato fundamental es para no, o sea, que no comparte una ideología de género que puede estar detrás de algunos aspectos que se mencionan, sobre todo dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. Pero en todo lo demás, yo creo que además la intención no disimulada del Papa Francisco de publicar en 2015 antes de la tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas como de la Cumbre de París en diciembre de 2015, cuando publica Laudato Si, pues intencionadamente contribuye, ¿no? A todo el debate de la sostenibilidad con su propio pensamiento. ¿Es posible medir ese impacto que tuvo Laudato Si en la aprobación de la Agenda 2030? Hay autores que dicen que hay un claro impacto en la Cumbre de París, en la aprobación de la Cumbre de París, pero se podría afirmar que hubo un impacto de Laudato Si en la aprobación de la Agenda 2030. Yo creo que sí, yo creo que sí. A lo mejor no tan directo durante el proceso de elaboración, porque como digo, pues venía ya desde 2013, pero desde mi punto de vista, la afirmación de que el tema de la sostenibilidad del planeta, ¿no? Nuestra casa común, junto con la defensa prioritaria y no excluyente de las personas más vulnerables, ¿no? De los pobres, y que estas dos dimensiones eh, forman parte de una sola crisis, digamos, ecosocial, es muy, muy importante. En 2012, todavía la Agenda de Naciones Unidas sobre el Clima y la Agenda del Desarrollo han un proceso diferenciado, ¿no? Es a partir de septiembre de 2012 cuando se decide que para elaborar la propuesta post-2015 vayan en una sola agenda, ¿no? Tanto la del clima como la del el desarrollo social, porque hasta entonces eran distintas agendas con distintas cumbres, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese mensaje central que también está en Laudato Si, de que no hay dos crisis separadas, no es algo lo que le pasa a la tierra y otra cosa lo que le pasan a los pobres, sino que es un solo grito, ¿no? Que está interconectado, que todo está interconectado. Yo creo que tuvo una influencia grande, ¿vale? Luego ya, no sé medir qué, qué peso pudo tener en la aceptación de los compromisos más concretos que tuvo la Declaración de París ya en tema medioambiental, ¿no? Sí. Pero vamos, que yo creo que si hay un respaldo claro por parte de la Santa Sede a toda la cuestión climática, eh, queda muy evidenciado, desde luego, y enriquecido con la aportación de Laudato Si. Hay quienes afirman que la Iglesia Católica debería centrarse, digamos, en una misión espiritual, de evangelización,
y que no debería ocuparse en cuestiones como el tema obrero, el desarrollo, el cambio climático, la sostenibilidad. ¿A qué se debería, digamos, de dónde surgen estas críticas? Pues no lo, claro, no lo sé muy bien, ¿no? De dónde procedan estas críticas. A mí sí me viene a la cabeza el que en principio no es contradictorio, ¿no? Pablo VI en Evangelium Nunciandi, una encíclica del año 75, si recuerdo bien, eh, que es sobre la evangelización, tiene intuiciones muy claras diciendo que la evangelización no es un mero anuncio de creencias, ¿no? De dogmas a las que tenemos que proponer a la gente, sino que la evangelización se hace siempre sobre seres humanos concretos, ¿no? Sobre hombres y mujeres eh, que viven pues una vida material, una vida moral, intelectual, ¿no? Espiritual, y que sobre ese sujeto es sobre el que actúa la acción del Espíritu Santo, ¿no? La evangelización. Otra cosa es poder delimitar cuál es el ámbito concreto que debe tener el magisterio pontificio. Es decir, claro, una encíclica o un concilio hasta el Vaticano II, exceptuando justo el Vaticano II, lo normal es que tuvieran como objetivo eh, una reflexión en torno a una herejía, ¿no? En torno a un problema del dogma, ¿no? Pero desde el Vaticano II ya es el primer concilio en el que no tiene que defenderse o que aclarar una herejía dogmática, sino que se convoca para abrir las puertas al diálogo con el mundo moderno, ¿no? De hecho, el documento del Vaticano II que más problema dio fue precisamente Gaudium et Spes, que estuvo debatiéndose desde el otoño del 62 y fue el último que se aprobó ya en diciembre de 1965, ¿no? Es decir, lo que más les costó fue qué es lo que tenemos que ofrecer al mundo, cómo proponer, ¿no? Una buena noticia al mundo, ¿verdad? Bueno, y desde ahí, yo es desde dónde. Cuando me preguntan, ¿qué dice la Iglesia en materia social? ¿No debe decir algo? Eh, pues intento especificar, ¿no? Cuando preguntas qué dice la Iglesia, ¿es qué dice el magisterio pontificio ordinario o extraordinario? ¿Verdad? Y entonces ahí acepto que no deba entrar al detalle de las cuestiones contingentes. Pongo siempre, por ejemplo, no se debe esperar que un papa o el magisterio, incluso yo creo ordinario de los obispos, nos diga cuál es el tipo impositivo óptimo que debe adoptar un país o cuál es la estructura fiscal concreta que más favorece el desarrollo económico de un país. Eso le toca a los economistas, ¿no? A los laicos. ¿Verdad? Lo cual no exime que haya una reflexión desde los laicos de todos y cada uno de los temas que nos afectan a la vida en sociedad. Ese sí es el campo propio de la moral social. Por tanto, a mí me parece que no podemos quedarnos en una concepción de evangelización únicamente, digamos, intelectual o únicamente hacia adentro de los templos, sino que la fe tiene consecuencias de convivencia, ¿no? De tratamiento de unos a otros cuando convivimos en sociedad. ¿Qué tipo de sociedad proponemos como que es la más humanizadora? Pues les toca tanto a los laicos creyentes como a las orientaciones generales pues desde la antropología filosófica y teológica que puedan proponer los teólogos como luego la parte más jerárquica, ¿no? de los obispos y del Santo Padre, ¿no? A mí no me parece acertado mm, delimitar, ¿no? El anuncio de la buena noticia únicamente a una esperanza futura o a un sistema de creencias que únicamente afecte, digamos, de la cabeza para arriba, ¿no? Y no afecte a toda la persona, a toda la realidad de la persona. La inmensa mayoría de la gente vivimos en sociedad, ¿no? Y lidiamos con problemas cotidianos, ¿no? Pues como la pobreza, las desigualdades, ¿verdad? La justicia, bueno,
Entonces, al ir recorriendo, por ejemplo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a mí sí me parecía de cajón que hubiera un mensaje cristiano dirigido a cada uno de esos 17 objetivos, ¿no? O dimensiones que puede tener el ser humano cuando convive en sociedad, consigo mismo, con los demás y con el planeta. La Agenda 2030 está conformada por 17 objetivos, 169 metas. ¿Cuáles serían aquellos aspectos que más favorecen la Iglesia y aquellos sobre los que expresa más reserva? Esto lo respondo desde mi opinión. Yo creo que es en el tema del género y de la igualdad en dignidad del varón y la mujer, toda la dimensión del matrimonio, de la familia, de la planificación familiar responsable, de la paternidad responsable, paternidad y maternidad responsable, donde la propia bueno, la propia Santa Sede fue puntualizando cuestiones en las que frente a otra ideología, a las ideologías de género, yo lo pondría así en plural, pues tenemos mayores diferencias y sin embargo tenemos una enorme convergencia, desde luego con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que es erradicar la pobreza, con el 2, ¿verdad? Pues con el hambre, y qué duda cabe que quién se puede oponer a los temas de salud, ¿no? En el 3, o a la educación en el 4, es decir, y así sucesivamente, ¿no? Probablemente haya metas en las que la Santa Sede, como digo, pues no tenga a lo mejor una opinión muy clara de cuál es el tipo de crecimiento económico que se debe promover en los países. Pero en el enunciado general, ¿no?, de que haya un crecimiento económico inclusivo y sostenible y trabajos decentes, pues a mí me parece que eso enlaza perfectamente con toda la tradición de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Lo mismo diría con los temas medioambientales. Me parece que es muy importante mmm, que todos leamos y contribuyamos a hacer realidad el Objetivo de Desarrollo 17, ¿vale? A crear alianzas, ¿no?, entre todos, a no considerarnos enemigos, sino aliados unos con otros, ¿vale? Corresponsables, solidarios. Con lo cual, en general, en lo que es el enunciado concreto, a mí me saldrían. Hay cosas que a mí yo podría decir, incluso la propuesta de la doctrina social de la Iglesia es más ambiciosa o más clara, ¿no?, que la que puede tener la propia Agenda de 2030, ¿no? Se repite mucho en un poco el lema que tiene la Agenda 2030, de no dejar a nadie atrás, ¿no?, de que todo el progreso sea equitativo, ¿no?, y no se deje a nadie atrás. Bueno, pues la lectura, por ejemplo, que yo hago, que tiene la Iglesia, de la opción preferencial por los pobres, ¿no?, o por privilegiar al más vulnerable y al más necesitado desde el propio Evangelio, pues al menos tiene la misma fuerza, si no más, que ese deseo, ¿no?, de no dejar a nadie atrás. Es que nos queremos poner los últimos para tener la visión completa, ¿no? Queremos especialmente transmitir el amor de Dios a las personas que más sufren, que más lo necesitan, ¿no?, que son más vulnerables. Hay algunos críticos, entre ellos laicos, sacerdotes, que creen que habría que rechazar la Agenda 2030 totalmente, en bloque, dado que en ella estaría como infiltrado la promoción del aborto, la ideología de género. ¿Qué opina usted de esa postura? Pues yo no coincido con ella. La respeto en tanto en cuanto que sí coincido que puede haber una lectura que, si interpretamos lo que hay detrás, ¿no?, cuál es el espíritu detrás de algunos párrafos de la Agenda 2030, ¿vale?, pues se pueda desprender eso, ¿no? Y entonces ahí, vuelvo a repetir, la propia Santa Sede es muy clara a la hora de decir, pues mire, nosotros, frente a la expresión del empoderamiento de la mujer, preferimos que haya una promoción por parte de las mujeres y las niñas y la erradicación de la violencia en todas sus formas, que especialmente tengan una manifestación sobre estas personas.
bueno, a mí me parece que es así, que no se debe promover a la mujer de manera violenta, enfrentándola al hombre, ¿no? Al varón. Pues a mí eso me parece que se podría expresar mejor, ¿no? Que haya una, un énfasis en que somos recíprocos y creados en igualdad de dignidad. Bueno, pienso así, yo podría decir, a mí me gustaría que la propia Agenda 2030 estuviera mucho más resaltada la corresponsabilidad, por ejemplo, de las empresas multinacionales extractivas a la hora de garantizar que hay un desarrollo industrial inclusivo y medioambientalmente sostenible. Porque a mí eso, yo diría, pues me parece que está muy desdibujado todavía. Bueno, pues tengo esa opinión y probablemente podría defender que Laudato Si es más agresiva o más clara en todos estos temas de lo que puede aparecer eh, en algunos ámbitos. Me gustaría que tuviera más concreción las metas y los indicadores de la desigualdad, ¿no? Si es desigualdad de todo, ¿no? De ingresos, de riqueza, especialmente la desigualdad de oportunidades, ¿no? Y como hay unas responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, donde tenemos más responsabilidad, los países que tenemos más medios, que tenemos más desarrollo eh, económico y social con respecto a los que tienen menos, ¿no? Que nuestra responsabilidad en los temas ambientales es mayor porque hemos contaminado más. Bueno, pues yo creo, pero me gusta creer que en el conjunto de la Iglesia como pueblo de Dios, pues hay diversidad de acentos, que eso nos enriquece y que no porque tenga un documento que yo escribiría de otra manera, me lleve al juicio de que es mejor no tenerlo, ¿no? Yo vuelvo a mi opinión de que lo mismo que pienso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que podría defender que no hay ningún país que la cumpla entera, pero sin embargo el mundo es mejor gracias a esa declaración, creo que con la Agenda 2030 pasa lo mismo. De hecho, yo creo que en campos tan específicos como puede ser la cooperación internacional al desarrollo, como todo lo que están haciendo las empresas, al menos lo que yo conozco desde España, ¿no? En apoyos específicos que serán más o menos realistas o retóricos, pero que se han tomado en consideración los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que eso es un avance, ¿no? Frente a no tenerlo, creo que es mejor tenerlo. El Concilio Vaticano II afirma que la Iglesia es como un instrumento de la unidad de todo el género humano. Al mismo tiempo, pululan hoy muchas teorías de la conspiración, sobre todo en redes sociales, que están alertando sobre la supuesta imposición de lo que llaman el nuevo orden mundial, ¿verdad? ¿Cuál sería esa diferencia y tal quizá también las semejanzas entre esta propuesta de la Iglesia de ser instrumento de esta unidad de todo el género humano y este supuesto nuevo orden mundial? Lo que pasa es que algunas de estas teorías conspiracionistas ven en la Agenda 2030 como el caballo de Troya, como la manera de introducir este nuevo orden mundial. Vuelvo a considerar que lo que digo ahora es opinión personal. Eh, lo primero que me sale es que más que un nuevo orden económico internacional o nuevo orden mundial, habría que hablar de desorden, ¿no? Del desorden económico mundial o el desorden desde el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que se considera ese nuevo orden de posguerra nacido de los acuerdos de Bretton Woods con instituciones supranacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿no? Y luego un orden tripartito, ¿no? El, el primer mundo capitalista liderado por Estados Unidos, el segundo mundo socialista liderado por la Unión Soviética y el tercer mundo del conjunto de países, ¿vale? Pues pobres, empobrecidos, ¿no? Que se consideraba así como el tercer mundo. A mí ese no me parece un orden ético aceptable. Mm, por tanto, nunca ha habido un orden económico al que podamos, o por lo menos yo quisiera volver, ¿verdad?
Sí que hubo en todos los años 60 y 70 una reclamación explícita por parte del grupo de 77 países, ¿no? Del G77, que sí reclamaba esa no necesaria alineación con un bloque capitalista o con otro, digamos, soviético socialista, mm, y que se estableciera un orden relacional entre países más equitativo y más justo. Pues yo a veces sí eh, me adhería ahora, en el sentido que creo que sigue habiendo mm, pues países que realmente su voz, la consideración de sus personas, ¿no? Las injerencias que se tienen por parte de, me viene a la cabeza, de países y empresas que producen y venden armas, por ejemplo, ¿no? Pues, pues eso es mejorable, ¿no? Ese no es un orden económico ni internacional deseable, ¿no? O bueno. Mm, yo no creo que haya actualmente detrás de la Agenda 2030, por lo menos no la descubro, una conspiración para revertir el nuevo orden económico o el nuevo orden mundial. Principalmente porque no sabemos cuál va a ser el nuevo orden mundial cuando el ascenso de China siga este proceso y, bueno, pues lo que hasta ahora ha sido un predominio por parte de Estados Unidos ya no lo sea tanto, ¿no? Ya no estemos ni en un mundo bipolar, como fue después de la Segunda Guerra Mundial, y estemos más en un mundo multipolar o, bueno, lo que yo podría decir. A mí me parece que la Agenda 2030, por ejemplo, no está mm, muy especificado la prioridad que van teniendo los países y las sociedades del Indo-Pacífico, que no son grecolatinas, ¿no? O grecorromanas. Y entonces a los europeos eso nos va a sorprender mucho. Vamos a tener que aprender a convivir, ¿vale? Con esas otras culturas que tienen a lo mejor pues otro tipo de valores. Son, por ejemplo, mucho más comunitaristas que nuestro individualismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, en general, yo soy bastante escéptico de que haya una capacidad internacional de conspiración para revertir un orden en función de algunos. Creo claramente que sí existen élites que tienen eh, el- el- la misión, ¿no? De proteger sus privilegios, ¿no? Y esos pues luchan y actúan activamente por mantener ese orden que les está beneficiando. Yo creo que eso sí, pero que, bueno, pues yo no sé si llamaría eso una conspiración, ¿no? Eh, y desde luego, pues, términos como oigo en algunas reuniones o conferencias que me hacen preguntas y creo que está detrás una conspiración masónica y que, bueno, pues yo no creo en ello. Pero a lo mejor me falta información. Última pregunta, doctor Barru. Hablaba usted de que hay una tarea pendiente en la comunicación de la Iglesia sobre la Agenda 2030, sobre, digamos, la comunidad internacional, la política internacional, sobre el desarrollo. ¿Cómo podría la Iglesia, los sacerdotes, los laicos, contribuir a esta tarea? A mí me está sorprendiendo que, al menos en España, ¿verdad? Tanto en el Congreso de Laicos que hubo hace 2 años como en las contribuciones que se está teniendo ahora sobre la sinodalidad, eh, permanentemente hay como una demanda de crecimiento en la formación de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y yo creo que se conoce muy poco y que así como a uno le puede por la calle preguntar a cualquier persona qué es lo que cree que dice la Iglesia en materia de salud sexual, en materia de salud económica, de salarios justos, de impuestos equitativos, pues no sabría decir nada, ¿no? Por tanto, desde luego hace falta más comunicación, mejor formación y también una mayor profundización por parte de teólogos en estos temas, ¿no? Eh, Manteniendo esa diferencia de nivel, como decíamos antes, ¿no? O sea, en los temas que son contingentes, pues habrá que profundizar por parte de los laicos. Ahí está también la, eh, eh,
la universidad, no me sale ahora el nombre, ¿no? De la Academia de Ciencias Sociales en el Vaticano, ¿vale? Eh, bueno, pues que tiene académicos de gran prestigio que podrían elaborar pensamientos que nos hagan crecer y nos alimenten esta dimensión, ¿no? Y luego a la hora de comunicación, pues me parece que sí hay que seguir avanzando, ¿no? Yo creo que hay al menos en Europa a lo mejor, ¿no? O en España también, como cierto complejo de, bueno, pues a la hora de comunicar una buena noticia, para no asociarnos con una ideología o con un régimen anterior, pues se respeta, ¿no? Mucho esa neutralidad. Creo que hay personas y que tiene que haber cambios que por supuesto tengan eh, esa virtud, ¿no? De una neutralidad, como lo tiene el derecho humanitario, por ejemplo, pero que luego tenemos un mensaje tan positivo y tan bueno, mm, fundamentado en la idea de la persona humana como un ser en relación, eh, claro, a mí me sale como tan verdadero que sería natural que hubiera más pasión por transmitir a los demás cuáles son nuestros fundamentos de vida. Yo animaría, desde luego, a aumentar la comunicación con sencillez, con humildad, pero con convencimiento de que de lo que tenemos es al menos igual de bueno como el que puede tener una idea diferente, ¿no? Y que en el diálogo es donde vamos encontrando la verdad y donde va creciendo. Yo creo que la verdad siempre es dinámica. No podemos considerar que estamos ya utilizando el lenguaje económico, que tenemos un stock, ¿no? de doctrina que lo único que tenemos que hacer es conservar intacto, que digamos que también, ¿no? Pero que, que hay evolución, ¿no? Hay evolución en la comprensión también de la revelación, también en materia de moral económica y moral social, que tiene que seguir trabajándose y difundiéndose porque las personas de la sociedad actual tienen preguntas sobre el sentido de su vida, tienen preguntas sobre el sentido moral, ¿no? ¿Cuánto debo pagar? ¿Cómo debo tratar a mis trabajadores? ¿Vale? ¿Qué riesgos puedo asumir a la hora de crear una empresa, ¿no? ¿Qué es responsable y qué no? Bueno, pues yo creo que todas esas cuestiones forman parte de la vida diaria de muchas personas, ¿no? Doctor Larru, realmente muy, muy agradecido. Su participación sumamente interesante y seguro que va a contribuir a la difusión precisamente de estos temas entre nuestros oyentes.